que determinar el cambio de entropía de una sustancia pura que es agua. Imaginen que tenemos un recipiente cerrado que contiene 50 mililitros de agua a una presión inicial de una atmósfera. Bueno, debería de ser líquido, lo podemos comprobar con las tablas. Y se evapora hasta alcanzar la misma presión, pero una temperatura 2 de 150 grados centígrados. Aquí yo tengo la temperatura inicial, que es ambiente, 25 grados Celsius. Bueno, aquí son presiones atmosféricas. Yo sé que la presión del agua es una atmósfera. Entonces, debajo de la temperatura de saturación, esto sería líquido comprimido. Lo podemos comprobar fácilmente con la tabla. Necesito determinar el calor transferido en el proceso total. Bueno, para esto tendría que determinar el estado de saturación a la entrada y a la salida. Podemos hacer lo siguiente. Bueno, vamos a seguir utilizando esta imagen. Vamos a determinar primero en qué estado se encuentra la entrada. Como es agua a presión atmosférica y sabemos que a presión atmosférica el agua se evapora a 100 grados centígrados, debajo de esa temperatura es líquido comprimido. Solo porque conocemos el estado de saturación. Si no lo conociéramos, pueden ir a la tabla de presiones. Esto lo convierto a kilopascales. Una atmósfera deben ser 101.325 kilopascales. Entonces lo que pueden hacer es ir a la tabla de presiones, que es la A5, y leer, en caso de que no supieran a qué temperatura ebulle esta sustancia, bueno, leer la presión. Aquí es 101.325, el agua se evapora a 100 grados centígrados, es la temperatura de saturación. Entonces, si mi sistema está debajo de esa temperatura, es líquido comprimido. Aquí yo tengo entonces líquido comprimido. Si lo fueran a representar en la imagen que hemos manejado aquí, bueno, la presión yo la anoto aquí, 101.325 kilopascales, equivalente a una atmósfera, y el punto de saturación es 100 grados centígrados. Si la temperatura del sistema es menor a 100, por ejemplo, la entrada está a 25, bueno, es líquido comprimido. Si es mayor a 100, como el caso de la salida sale a 150, esto es vapor sobrecalentado. Entonces la entrada, esto es líquido comprimido, y la salida debe ser 100% vapor sobrecalentado. Me dicen que se evapora, entonces asumo que toda la fase líquida se transforma en fase vapor. A estas condiciones simplemente necesitaría leer entropía. Me pide cambio de entropía y me pide la cantidad de calor transferido. La cantidad de calor transferido se puede calcular fácilmente en un proceso a presión constante, como el cambio de entalpía. Si yo tengo tablas, directo H2 y H1. Entonces aquí mismo vamos a anotar los cambios de entalpía y de entropía.
Bueno, la primera problemática que yo tengo es que a la entrada no tengo tabla para determinar los cambios de propiedad de un líquido comprimido. Para esto se aproxima el líquido comprimido como un líquido saturado. Y bueno, el razonamiento es el mismo. Para un líquido comprimido, por ejemplo, para este caso, ¿cuál es la diferencia entre agua en estado líquido comprimido a agua en estado líquido saturado? Son las condiciones, básicamente las condiciones del sistema. Por ejemplo, yo tengo agua, el caso real es este. El caso real es el estado inicial, que bueno, es el estado 1, que como les mencionaba es agua, pero a una atmósfera y 25 grados centígrados. Yo no tengo ese dato. Esto es líquido comprimido. Pero esto se puede aproximar más o menos a las propiedades de agua, pero en estado de líquido saturado. La diferencia entre líquido comprimido y líquido saturado es la temperatura. Está a la misma presión, pero está a 100 grados centígrados. Entonces yo voy a aproximar las propiedades del líquido comprimido como si fuera líquido saturado. Pero lo voy a aproximar utilizando el líquido a la misma temperatura, el líquido saturado. No lo voy a leer a 100, sino que lo voy a aproximar a como si fuera líquido saturado, pero en realidad a una temperatura de 25 grados centígrados y a otra presión. Esto sería una temperatura de saturación y a una presión de saturación diferente. Entonces, ¿cómo se lee? Bueno, para leer propiedades de líquido comprimido, vamos a leer H1, pero como si fuera líquido saturado. En la tabla se representa así: líquido saturado, entalpía de líquido saturado, pero a 25 grados centígrados. Es decir, lo leo de la tabla de temperaturas, lo leo de la tabla 4. Y igual, entropía de entrada lo aproximo como la entropía del líquido saturado, pero a 25. Entonces vengo a la tabla 4 y detecto, ¿qué es la tabla de temperaturas? Detecto la temperatura de 25 grados centígrados. Noten que la presión es mucho más pequeña que una atmósfera. Una atmósfera son 101.325. Pero aquí estoy asumiendo que el cambio de entalpía y de entropía con respecto a la presión prácticamente es cero. Entonces yo puedo considerar la entalpía y entropía del líquido comprimido como si fuera líquido saturado a la misma temperatura, pero a una presión diferente. Ahí la presión es de 3.17 más o menos. ¿Qué es esa de ahí? Entonces aproximo que este líquido comprimido prácticamente tiene las mismas propiedades que el líquido saturado, pero a una presión diferente. A la misma temperatura de 25, pero a una presión diferente. Simplemente hay que leer H1 como entalpía de líquido saturado, sería esta. 104.83 en unidades de kilojoule por kilogramo. Son 104.83 kilojoules por kilogramo, y la entropía igual, pero yo la leo de la tabla igual a 4 de líquido saturado, SCF, es esta. .3672. Y eso está también en kilojoule por kilogramo Kelvin.
Entonces leo entropía de aquí y leo entalpía de acá. Y esas son las entradas. Nada más hay que leer las salidas de vapor sobrecalentado, hacer la resta, multiplicar por la masa. Bueno, ya nada más hay que concluir la lectura del estado de salida, que es vapor sobrecalentado. Aquí de vapor sobrecalentado simplemente hay que leer de la tabla la entalpía H2 y entropía S2. Si vamos a revisar entonces, leer las propiedades de vapor sobrecalentado, yo necesito H2 y S2. Aquí, H2 y S2, pero como vapor sobrecalentado a una atmósfera, que son 101.325 kilopascales, y a 150 grados Celsius. Como vapor sobrecalentado yo tengo la tabla 6, pero viene por bloques de presión. Esto es vapor sobrecalentado. Tengo, por ejemplo, 0.01 megapascales, que es la presión más baja. Tengo 0.05, tengo 0.1 y tengo 0.2. Mi presión del sistema en megapascales es 0.101.325. Aquí se puede interpolar o se puede aproximar. Yo lo podría aproximar prácticamente como 0.1 megapascales, o estrictamente tendría que interpolar entre este bloque 0.1 y este otro de 0.2, cualquiera de las dos. Para vapor sobrecalentado de la tabla 6, entonces yo tengo los datos a 0.1 megapascales y a 0.2, pero yo lo requiero en un punto intermedio, que es la presión de salida de 0.101.325. Estos serían megapascales. A 150 necesito interpolar entalpía. Bueno, aquí por orden, esto debería ser volumen específico, esto debería ser energía interna específica, esto es entalpía y esto es entropía. Acá igual, volumen, energía interna, entalpía, entropía. Tengo estos dos y yo necesito interpolar entalpías, necesito esta y esta de 2679. Bueno, hay varias formas de interpolar. La más sencilla es tomar directo la ecuación de interpolación. Se las voy a compartir y sustituir. Necesito interpolar esa entalpía y necesito interpolar entropía, que son los últimos datos. Este con este. Para interpolar yo utilizo esta herramienta. Les puedo compartir el enlace. Básicamente la interpolación es esta. Ustedes conocen dos puntos, un punto con coordenadas x0 y y0, otro punto con coordenadas x1 y y1, y necesitan determinar un punto intermedio para la variable y que esté entre el punto P y el punto Q, siendo x el valor conocido intermedio al cual yo requiero calcular y. Bueno, la deducción de esta ecuación es sencilla, simplemente se igualan las pendientes del punto PQ con la pendiente del punto que yo requiero interpolar al punto Q. Aquí nada más hay que despejar, hay que definir qué es Y0, qué es Y1 y qué es X. Básicamente necesitamos hacer esto. Voy a hacer dos interpolaciones, una para entalpía, otra para entropía. En este caso, como las propiedades cambian con respecto a la temperatura, les recomiendo que utilicen como X la presión. En cualquier punto, por ejemplo, esto sería X0.
0.1 megapascales y 0.2 megapascales es X1. La P2 para la fórmula es X, porque voy a interpolar entre estos dos puntos. Y la Y va a ser, Y0 sería la entalpía primero, serían estas, por ejemplo aquí está Y0, y Y1 sería entalpía o sería entropía, nada más hay que interpolar ahí. No debe de cambiar mucho, si observan debería de estar la entalpía entre 2776 y 2769. No cambia mucho y .101 está más cercano a .1 que a .2. Entonces me va a dar cercano a 2766. En caso que requieran realizar una interpolación intermedia entre valores de presiones. Y bueno, la sustitución que ustedes pueden hacer en su calculadora es la siguiente. Yo tengo aquí ya para sustituir los valores. Les puedo enseñar también a interpolar en calculadora. Primero definimos que X0 es la primera presión. Es 0.1 megapascales. X1 es la segunda presión, que es 0.2. X es la presión que yo conozco, que es 0.101, 325 megapascales. Y0, primero para entalpía, debería de ser 2776.6, es este. Entonces nada más lo voy a sustituir. 2776.6. Y Y1 es el valor de entalpía, pero a 0.2 megapascales y 150 grados centígrados, que es 2769.1. Nada más ahí hay que hacer la sustitución. Y bueno, aquí la operación es Y1 menos Y0 entre X1 menos X0 por X menos X0 más Y0. Si hacen la operación les debe dar este valor, 2776.5. Y bueno, lo voy a anotar aquí entonces. H2 interpolado es 2776.5. Y eso está en kilojoules por kilogramo. Y hago lo mismo para entropía. Para entropía nada más voy a cambiar Y0 por 7.61 y Y1 por 7.28. Noten que aquí solo hice una interpolación porque tengo el dato a 150. Si me hubieran dado el dato, por ejemplo, me pidan el dato a 175, tengo que interpolar primero entre presiones y luego entre temperaturas. Entonces vamos a interpolar entropía. Y0 es 7.6148. Y Y1 es la entropía a 150 grados centígrados de vapor sobrecalentado y 0.2 megapascales, que es 7.2810. 7.2810. Nada más hay que sustituir y se obtiene 7.61. Noten que no hay tanto cambio. 61.38. Y esos son kilojoules por kilogramo Kelvin. Bueno, aquí no hubo tanto cambio comparando entre .1 y .101.325. Sí se podría descartar y se podría utilizar directamente el valor de .1.
por ese cambio de presión pequeño. Si tuvieran a otra temperatura, habría que interpolar también entre estas dos. Para finalizar, simplemente hay que calcular el cambio de entalpía específico y el cambio de entropía específico. Esto a grandes rasgos es entalpía 2 menos entalpía 1. Y el cambio de entropía específico es entropía 2 menos entropía 1. Entropía 2 es 7.6138. Entalpía 2 será 2776.5. Y los datos iniciales eran estos: 104.83 para entalpía, y 0.3672. 3672 para entropía. Esto está en kilojoule por kilogramo Kelvin. Esos son cambios específicos por unidad de masa. Para determinar el cambio total de propiedad se debe multiplicar por la masa. Bueno, nada más hay que hacer la operación. $2,776.5 menos 104.83 es 2,671.67 kilojoule por kilogramo. Y el cambio de entropía es 7.2466. Esos son kilojoule por kilogramo Kelvin. Pero son por unidad de masa. Para determinar los cambios totales hay que determinar cuánta masa se tiene en el sistema y multiplicar estos valores por esa masa en kilogramos. Pero no nos da masa, entonces no. Nos da volumen. El volumen lo podemos convertir a masa utilizando la densidad o utilizando el volumen específico. Bueno, para el sistema inicial, yo conozco, por ejemplo, el volumen inicial, que eran 50 mililitros. Conozco condiciones iniciales y conozco condiciones finales. Necesitamos usar el de entrada, que son 50 mililitros. Entonces el razonamiento es el siguiente: yo tengo un sistema que tiene agua líquida a una atmósfera, eran 50, a una atmósfera y a una presión, al revés, presión de una atmósfera, temperatura inicial de 25 Celsius. Aquí hay dos variables que relacionan masa y volumen: la densidad, que es masa entre volumen, o la inversa de densidad, que es el volumen específico, es el volumen del sistema entre la masa. Prácticamente para un líquido comprimido, comentamos que no cambia mucho el volumen con la presión. Hay dos formas: yo puedo leer estrictamente el volumen específico de tablas como un líquido comprimido, o yo puedo investigar el dato de densidad a esta temperatura. Vamos, por ejemplo, a la tabla A4. Y bueno, noten que el volumen específico del líquido saturado a 25 grados centígrados prácticamente es el mismo. Noten que este volumen no cambia mucho.
Voy a tomar voy a aproximar el volumen específico del líquido comprimido como líquido saturado, y con ese dato yo voy a transformar el volumen a masa. En este caso entonces el volumen específico es 0.001003 a esas condiciones. Entonces volumen específico leído como líquido saturado a 25 grados centígrados de la tabla 4 es 0.001003, y eso está en unidades de metro cúbico por cada kilogramo. Metro cúbico por kilogramo. Entonces yo voy a despejar de aquí masa, que va a ser el volumen del sistema entre el volumen específico leído de tablas. La masa del sistema va a ser el volumen. Esos 50 mililitros los voy a convertir a metros cúbicos con un factor. El factor va a ser el siguiente: 1000 mililitros es 1 litro, y yo sé que 1000 litros sí es 1 metro cúbico. Están al revés porque requiero eliminar mililitros. Sí, ahora sí, 1000 mililitros es 1 litro, y 1000 litros es 1 metro cúbico. Eso de arriba me va a dar el volumen en metros cúbicos, y eso lo voy a dividir entre volumen específico. Les debe dar casi 50 o 0.5 kilogramos. 50 gramos o 0.5 kilogramos. Sí, 0.0498. Y estos son kilogramos. Nada más hay que multiplicar eso por las propiedades anteriores, y voy a obtener la cantidad de calor transferido, y voy a obtener el cambio de entropía total. Bueno, voy a anotar aquí abajo la masa es 0.49. Profe, para el volumen específico, ¿la tomó la temperatura de 25? Sí, ahí es 0.0498 kilogramos. Nada más hay que multiplicar por ese dato y nos va a dar el calor total y el cambio de entropía total. Bueno, el calor transferido total es la masa por el cambio de entalpía. El cambio de entropía total es la masa por el cambio de entropía. Esto sería total. 0.0498 kilogramos por 2671.67 kilojoules por kilogramo. Y acá igual. Son kilojoules por kilogramo Kelvin. Nada más hay que hacer la operación. Ahí noten que se cancelan los kilogramos. $133.05 kilojoules es el cambio de entalpía total o la cantidad de calor transferido. Y es positivo porque entra al sistema, es necesario alimentar esa cantidad de calor al líquido para que se convierta en vapor. Y el cambio de entropía será
0.3609 kilojoules por Kelvin. Esa sería la respuesta. Sobre este mismo problema, ¿qué haríamos si no tuviéramos tabla? ¿Cómo calcularían la cantidad de calor transferido y cómo calcularían el cambio de entropía? Hay dos formas. Básicamente recurren a las ecuaciones de capacidades caloríficas. Si no tuvieran tabla de manera general, la cantidad de calor transferido es el cambio de entalpía. Pero aquí hay que hacer notar que hay tres diferentes procesos para pasar de esta sustancia, que es agua líquida, a agua vapor. Primero agua líquida a una atmósfera y a 25 grados centígrados se debe calentar a agua, esto es líquido comprimido, como líquido saturado a una atmósfera y 100 grados centígrados, y luego esto se calienta a vapor a una atmósfera y 150 grados centígrados. Aquí son tres cambios. Yo podría definir, sí, exactamente, H1 es la entalpía del primer proceso. Lo voy a poner aquí. Eso es calor sensible. Para llevar agua líquida a agua líquida, solo hay cambio de temperatura. Aquí, bueno, sería a vapor. Aquí me faltó una, porque primero se lleva a cabo el cambio de fase y luego se lleva a cabo el cambio de temperatura. Aquí hay cambio de fase y luego lo llevo a vapor a una atmósfera y 150 grados Celsius. Son tres etapas. H1 es calor sensible, H2 es calor latente, H3 es otra vez calor sensible. Si no tuvieran tabla, tendrían que sumar H1 más H2 más H3. Y bueno, H1 es el cambio de entalpía de líquido a líquido. Ahí solamente es la masa por Cp delta T. Aquí en H1. Pero en H2 es la entalpía de evaporación. En sus tablas de Cengel viene como HFG y eso lo multiplican por la masa. ¿Cuál es la entalpía de evaporación del agua líquida? La pueden leer de la tabla. Esto es para agua. Vayan, por ejemplo, a la tabla de presiones. A una atmósfera, que es esta presión y esta temperatura. Aquí se reporta la entalpía de evaporación como HFG. Esta HFG es cuánta energía se requiere para evaporar 1 kilogramo de agua a una atmósfera y 100 grados centígrados. Y ese valor es 2256.5. Y H3 es otro cambio de entalpía. Pero aquí hay que notar que la capacidad calorífica de un vapor no es constante. H3 en realidad sería la masa por la integral de T1 a T2 del Cp del vapor dt. La suma de estas tres les da el calor total transferido. Eso para la cantidad de calor. Para el cambio de entropía igual. Hay que determinar cambio de entropía de la primera etapa, de la segunda etapa, de la tercera etapa y sumarlo.